Buenas tardes, gente. Un sábado más de Memorias de Pájaro de Fuego. Hoy vengo con una anécdota que me pasó en un viaje a Colonia, concretamente a la ciudad de Nueva Helvecia, lugar que amo y donde dejé a algunos amigos, donde hice desde acá en viajes algunos amigos. Yo trabajaba en una empresa que sería Helvética, y viajaba una vez por semana a Nueva Helvecia los miércoles, y los jueves iba a Rosario. ¿Cuál era la tarea? La tarea que iba a hacer era viajes de queso. Concretamente, la empresa compraba queso en Nueva Helvecia en lo que se llama la Feria de Quesos, que se hacía por una callecita, por una avenida. Y lo mismo pasaba en Rosario, pero era una feria mucho más chica, con relación no a la cantidad de queso, sino con relación a las empresas que iban a comprar el queso. Había veces que había que ir a la 1 de la mañana, había veces que había que ir a las 3 de la mañana, había veces que hacíamos una carga previa, había veces que íbamos directo a la feria. Y una de esas veces que me tocó ir a la feria, estacioné el camión en el lugar de siempre, lugares que estaban asignados en reuniones de queseros, para no molestarse unos a otros, porque ahí había oferta y demanda, y en aquel tiempo había mucho dinero en juego. Por suerte, durante muchos años nunca pasó nada. Lugares muy pacíficos, de verdad. Y más allá de algún enojo de algún quesero porque no le compraban el queso al precio que él quería, pero no pasaba de un enojo vocal, digamos. No había mayores problemas. Después sí, bueno, todos eran camiones viejos los que iban, y alguna empujadita siempre hubo que ver. Bueno, está. Ya me estoy yendo por las ramas y no era lo que quería. Un día me toca ir, llego a las 3 de la mañana y la compra no empezaba por un rato. Así que la intención era echarme una siestita, pero prendí la radio y sintonizo una radio de esas que son comunitarias, que no me acuerdo el nombre de la radio, pero era un programa. Y acá tengo que pasar a explicar otra cosa. Ustedes saben, ya lo he dicho que varias veces, que soy descendiente de charrúa, que soy orgulloso, descendiente y luchador por la causa charrúa. No soy un gran luchador, pero mi poesía básicamente se refiere a eso. Y tengo un sinvergüenza acá que ya empezó a toquetearme el celular. Bueno, y en la lucha, lo primero que hay que hacer es lograr el reconocimiento que como pueblo tenemos, y que nos lo han negado durante estos 200 años que tiene la creación del Uruguay como Estado, ¿no? Porque parece que, digo como Estado porque parece que algunos se creen que el Uruguay nació el día que Rivera fue presidente por primera vez, y no es cierto. Tenemos toda una historia donde hubo colonización y una historia de libertad milenaria atrás, y más que milenaria. Bueno, en esa falta de reconocimiento que el pueblo charrúa tiene, muchas veces se nos dice que los verdaderos habitantes de esta tierra son guaraníes. Y yo ya he hecho más de una vez a quienes lo dicen, a quienes les lo preguntan o lo que lo pregonan, ¿qué pasa si entonces nosotros como indígenas nos reconocemos como que somos guaraníes?
Y no hay respuesta. Porque el día que nosotros digamos que somos guaraníes, van a decir que los de acá eran minuanes, y el día que digamos, bueno, pero acá entre nosotros hay minuanes, van a decir, no, pero no, porque están mezclados, y los que vivían acá eran los yaros, y el día que digamos eso nos van a inventar razas, o nos van a poner razas como los martidanes, que existieron, pero que nadie los tiene en cuenta, porque se ve que tuvieron pocos cronistas españoles que los nombraran, pero existieron. Y hay otras razas más, por el estilo, que no son nombradas. Así como vinieron desde Santa Fe y de otros lados indígenas que andaban con Güemes y se vinieron con Artigas para acá para pelear con él, y de algunos asentamientos quedaron, y no se nombran, ni se dicen. Así como en la batalla de las Piedras participaron los charrúas y tampoco se dice. Vamos a saber que si nos hubiéramos declarado guaraníes, no hubiéramos sido reconocidos tampoco. Sigo con la historia. Los guaraníes, se sabe que en un número de por lo menos 5.000 o más, se vinieron con Rivera desde las Misiones Orientales el día que tuvo que entregarlas como parte de la liberación para reconocer al Estado Oriental del Uruguay. Él los dejó asentados en lo que hoy es Bella Unión y se trajo para abajo de la República hacia Durazno, que era donde vivía y residía Rivera, o tal vez más hacia la capital, su ganado. Eso se sabe, eso está escrito, eso es histórico. Poco tiempo después, Rivera había hecho una promesa de devolver el ganado, que él quería hacer una especie de crianza, de recría de aquel ganado, para después devolverle, para repoblar, digamos, la banda oriental, y devolverle ese ganado a sus legítimos dueños, que eran los guaraníes, que se habían venido con él desde las misiones. No cumplió con eso. No solo no cumplió con eso, sino que aparte las provisiones que les dejó a 5.000 o 10.000 indígenas, le pongo 5.000 como poco, se habla de un número mucho mayor, 10.000, pero bueno, no viví en la época, así que no puedo confirmarlo. La cuestión es que él dejó en banda a eso. Y un año después, en 1832, esos guaraníes se levantaron en armas. Y al igual que hizo con los charrúas, no hay forma, quiero suavizar la palabra, pero no puedo. Fue mandado Bernabé Rivera a eliminar a esos charrúas, a esos guaraníes. Algunos cruzaron el río Uruguay a nado para el otro lado. Otros lograron huir hacia el sur. ¿Qué pasó inmediatamente de ellos? Tengo poco dato y fallaría si yo hablara de eso. Lo que sí pasó fue que hubo un asentamiento indígena, el último asentamiento indígena fue a orillas del río Xi, en un lugar que se llamó, por memoria de los guaraníes, que eran de San Borja, de las misiones de San Borja, se le llamó San Borja del Xi. ¿Qué pasó con estos guaraníes? Tenían unas cosechas muy buenas, estaban al mando de un cacique, que no me acuerdo el nombre, porque yo soy muy desapegado a los nombres de las cosas y de la gente. Yo no me acuerdo el nombre, pero falleció y aquella comunidad quedó al mando de su señora, que fue apodada la cacica, y que en poco tiempo
lo que había levantado su esposo junto a ella fue multiplicado a su mando y pasaron a ser los más productivos de la zona. Y ese concepto de que el indio no quiere trabajar, que el indio no quiere esto, que el indio no hace esto, lo otro, se cae desde el concepto racial que empezaron a ver como, a juntarse propietarios que estaban alrededor, a denunciarlos, y hasta que un día, y a decir que tenían armas, y a denunciar que tenían armas, y que tenían proyectos de liberación, y etcétera, etcétera, hasta que un día una delegación de ejército los atacó, les quitó las tierras que fueron después dadas a esos quejosos vecinos, y eliminaron la comunidad. Esos guaraníes fueron repartidos, al igual que ya lo habían sido capaz que 20 o 30 años atrás los charrúas. También esos guaraníes fueron repartidos. La cacica, tengo algunos datos que no los voy a contar ahora, terminó en Paysandú y allá se hizo famosa con un emprendimiento, porque era una talentosa, era una mujer talentosa. Pudieron con su comunidad, pero con ella no pudieron. Y volvió a ser figura en ese lugar cercano al río Uruguay. ¿Y qué pasó con los charrúas? Bueno, acá se combinan las dos historias. La historia que yo sabía de San Borja del Chí y cómo la combatieron sus vecinos primeros y el ejército después disgregándola, y aquella madrugada en Nueva Helvecia, escuchando la radio donde aparece una historia que tenía que ver con un hombre en un juzgado defendiendo guaraníes. ¿Y qué guaraníes defendía? Era bastante vívida la historia. Resulta que ese buen hombre decía que a los guaraníes les habían dado, los habían sacado y se los habían entregado, al igual que aquella vez con los charrúas, los habían entregado a familias locales vecinas. Esas familias tenían la obligación de darle un cuadrado de tierra en su propiedad y dejarlos construir una casita. Esa casita iba a ser no de propiedad, seguía siendo del dueño del campo, pero iba a ser para ellos, y tenían que tener un lugar con un espacio para ellos poder plantar tener su quintita, cosa que todavía en el campo se hace. El capataz, el casero, tiene una quintita aparte ahí, eso se hace. Y bueno, tenían que tener ese espacio, su casa, su quintita, y después, bueno, como bien se sabe, tenían que hacer labores de campo para ese patrón, y en los ratos libres atender su quintita. Bueno, resulta que si el indio no cumplía con esto, podía ser echado. Esto relataba ese hombre. Aparentemente él decía que había una ley en el Uruguay en esa época o en esas localidades que respaldaba esto. Yo la ley esa no la encontré nunca. Bueno, esa ley que respaldaba eso. La cosa empezó a marchar. Los guaraníes, su esposa y su hijo o hijos solos, no podían juntarse en comunidad para vivir con otros, no podían salir del campo tampoco, según este hombre.
cada uno con su mano de obra, con su trabajo, con sus ratos libres, perdiendo horas de sueño, se fueron armando su casita y con el correr del tiempo le nació quinta, tenían su maíz, tenían su lechugas, tenían su huerto, algún frutal, no sé. No tengo idea porque soy camionero, no me dediqué a la tierra. Bueno, eso marchó durante un tiempo, porque había supuestamente fuerzas militares que vigilaban que aquello se llevara adelante, que el indígena, por sobre todo, el indígena cumpliera. Hubo alguno que tal vez no cumplió y fue echado del campo, pero parece que el guaraní es apegado a la tierra, a su familia, y en su mayoría la combinación fue exitosa. Pero habían sido las mismas personas que en mi concepto los envidiaban y veían que ahora en su propio campo, mientras había cosechas que fracasaban, ellos tenían su quintita armada y su lugarcito protegido. ¿Y qué pasó con los patronales? Parece que cundió la idea de destrozarle aquel huerto. Entonces era la forma de denunciarlos a los militares o a las autoridades para decirle: ve, no me rinde, yo no les respeto más el lugar, no quiero más la casita, y que se vayan de mi tierra. Y eso fue tan así que este hombre contaba que al ser echados esos indios guaraníes de sus casas, fue cuando apareció esa abundancia de lo que se llamó la tapera. Que las taperas que veíamos antes en el campo, antes de yo ser nacido, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Que la gente iba a caballo o en carreta por el campo y se veían casitas vacías, derruidas, abandonadas, algunas de adobe, algunas de ladrillo, algunas de piedra. Esas eran las casitas que se veían en el medio de nuestro paisito y se le llamaba taperas. Yo esta historia no la encontré nunca más. No sé quién es el autor, no sé si es real la ley, no sé si esto que yo les estoy contando ocurrió. Pero es una manifestación más de cómo el precepto y el concepto del indio Barragán es más racista que concreto, porque cuando nuestros hermanos, y hay un ejemplo norteamericano, cuando nuestros hermanos doblaron la espalda, agacharon la cabeza y quisieron meterse en la civilización blanca, tampoco los dejaron. En Norteamérica hay un pueblo que entregó sus tierras a cambio de tierra. Y su tierra fue demarcada, pero no demarcada para la comunidad. Se integraron al sistema de los blancos con un pedazo de tierra para cada uno. Y un día vino un alcalde, les hizo la guerra, los acusó de cosas que no habían cometido y también les sacaron las tierras. Eso ocurrió en Minnesota. O sea, no era una cuestión de legalidad, no era una cuestión de no querer ser civilizados, era una cuestión racial. Memorias de Pájaro de Fuego.